Hola hermanos, el día de hoy, 16 de septiembre del 2019, el lunes de la 24ª semana del tiempo ordinario. Hoy tenemos una memoria muy linda, la de dos amigos, fíjense, que más se conocieron por carta realmente, San Cornelio y San Cipriano. Cornelio es obispo de Roma, es papa, Cipriano es obispo de Cartago en el norte de África. A los dos le van a martirizar bajo la persecución de Valeriano. Fíjense, a partir del año 250, con el emperador Decio, empiezan a darse lo que podemos llamar persecuciones generales. Y muerto el papa Fabián en el año 250, pues Roma quedó sin obispo prácticamente un año. Cuando finalmente eligen a Cornelio, pues le hacen la vida de cuadritos, dirían en mi pueblo, le hacen la vida muy difícil y entonces al final terminan exiliándolo y luego terminará mártir. El gran apoyo de Cornelio va a ser Cipriano. Desde el punto de vista teológico, escribe mucho más Cipriano en el norte de África, sobre todo porque tenía que defender las divisiones que había provocado la herejía de Novaciano. Pero lo lindo de ellos dos es cómo Cipriano, siendo obispo pues de otra diócesis en el norte de África, insisto, sostiene al Papa, acompaña al Papa. Y este es un bonito gesto que deberíamos de aprender todos, con nuestra oración, con nuestro cariño, con nuestros sacrificios, sostener la vida de la Iglesia, del Santo Padre y de nuestros obispos. Y por eso siempre, desde la antigüedad, se les ha relacionado y se les ha puesto juntos en el martirologio, aun y cuando, como les digo, murieron incluso en años distintos, pero durante la misma persecución, que es la persecución del emperador Valeriano. Creo que buen ejemplo podríamos sacar todos de esta realidad. Vamos a las lecturas. Seguimos siempre leyendo, toda esta semana leeremos la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2 en este caso. Te ruego, hermano, que ante todo se hagan oraciones, plegarias, súplicas y acciones de gracias por todos los hombres y en particular por los jefes de Estado y las demás autoridades, para que podamos llevar una vida tranquila y en paz, entregada a Dios y respetable en todo sentido. Esto es bueno y agradable a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y todos lleguen al conocimiento de la verdad, porque no hay sino un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús, hombre Él también, que se entregó como rescate por todos. Él dio testimonio de esto a su debido tiempo, y de esto yo he sido constituido, digo la verdad y no miento, pregonero y apóstol para enseñar la fe y la verdad. Quiero pues que los hombres libres de odios y divisiones hagan oración donde quiera que se encuentren, levantando al cielo sus manos puras. Ay, qué difícil está esto, ¿verdad? ¿Qué pide San Pablo? Orar por las autoridades. Pues sí, tenemos que orar y muchísimo en algunos casos, muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Porque lamentablemente el ansia de poder en nuestros países, es una cosa increíblemente dolorosa, ¿no? Realmente la autoridad no está constituida en busca del bien común, sino el bien de un grupito. Y cuando ese grupito se presta para la criminalidad, cuando se presta para ir en contra de la ley y pasarse por encima de ella, se sufre muchísimo. Pablo dice hay que orar porque es necesario alcanzar la paz. Y habla de tranquilidad y paz. Y esto es lo agradable a Dios y respetable en todo sentido. Bueno, antes de pretender hacer cualquier cosa, el punto de partida de un cristiano es la oración. Y fíjense, porque la voluntad de Dios es que todos los hombres se salven, incluso las autoridades. También hay que pedir por la salvación de ellos. Y todos lleguen al conocimiento de la verdad. Aquí está la clave. Cuando se vive en la verdad, aparece la justicia. Y si aparece la justicia, aparecerá la paz. Así de sencillo. No hay justicia sin verdad y no hay paz sin justicia. Estas cosas van relacionadas absolutamente. Entonces, por eso es muy importante, insisto, oremos, sí, oremos para que todos alcancemos la salvación, pero por el conocimiento de la verdad. Hablemos de alguna verdad linda, la del Evangelio del día de hoy. Realmente es precioso este texto. Fíjense ustedes. Seguimos en el Evangelio de Lucas, capítulo 7 en este caso. En aquel tiempo, cuando Jesús terminó de hablar a la gente, entró en Cafarnaúm. Había allí un oficial romano que tenía enfermo y a punto de morir a un criado muy querido. Cuando le dijeron que Jesús estaba en la ciudad, le envió a algunos de los ancianos de los judíos para rogarle que viniera a curar a su criado. Ellos, al acercarse a Jesús, le rogaban encarecidamente diciendo: merece que le concedas ese favor, pues quiere a nuestro pueblo y hasta nos ha construido una sinagoga. Jesús se puso en marcha con ellos.
Cuando ya estaba cerca de la casa, el oficial romano envió unos amigos a decirle: Señor, no te molestes, porque yo no soy digno de que tú entres en mi casa. Por eso ni siquiera me atreví a ir personalmente a verte. Basta con que digas una palabra, una sola palabra, y mi criado quedará sano. Porque yo, aunque soy un subalterno, tengo soldados bajo mis órdenes. Y le digo a uno ve y va, a otro ven y viene. Y a mi criado haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús quedó lleno de admiración y volviéndose hacia la gente que lo seguía, dijo: Yo les aseguro que ni en Israel he hallado una fe tan grande. Los enviados regresaron a la casa y encontraron al criado perfectamente sano. Ok, vamos por partes. Fíjense ustedes. Primero, el respeto de este centurión. Él sabe bien que si Jesús entra en su casa, Jesús se vuelve impuro. Él conoce la realidad del mundo judío y por eso es muy respetuoso. Por eso le dicen: no soy digno de que entres en mi casa. Pero luego, noten, hablábamos de San Cipriano, de San Cornelio, amigos. Qué bonito tener amigos que intercedan por uno. Fíjense, él, consciente, envía y le pide un favor a los de la sinagoga. Luego envía a otros amigos a que se acerquen a Jesús. Él no se considera digno. La fe de este hombre es respetuosa de las costumbres de los judíos. Es una fe confiada, porque busca a Jesús sabiendo que Jesús puede concederle esta gracia. Es una fe que no es egoísta. No está pidiendo por él, está pidiendo por su centurión, por un criado. El centurión pide por un criado. Cuarto, es una fe activa, es una fe consciente. Y quinto, es una fe obediente. Es una fe que nace de la obediencia. Yo también tengo soldados a mis órdenes. Y es consciente del actuar de Dios. Ojalá tuviéramos esa fe para que el Señor pudiera decir que no ha visto en Israel una fe tan grande. Quiero invitarles al terminar el día de hoy a hacer una oración. Fíjense, esta es una oración que en el fondo es más una meditación y me encanta porque realmente es una llamada a meditar profundamente. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Esta breve oración que rezamos antes de comulgar y que el ordinario de la misa toma del pasaje del Evangelio de San Mateo, en la que Jesús cura a un criado de un centurión romano, me sobrecoge cada vez que la pronuncio de rodillas en mi Eucaristía diaria. Me siento verdaderamente indigno de participar vivamente de un milagro tan grandioso. Aunque me presente con el corazón abierto, con la predisposición más grande, aunque me preparara cientos de años, me seguiría sintiendo indigno de tal honor. Pero también comprendo que mi comunión diaria me dispone de manera amorosa para la comunión del día siguiente, en esa escala de amor que es recibir al Señor cada día. No soy digno de que el Señor entre en mi casa considerando mi soberbia, mi egoísmo, mi mal carácter, mi indolencia, mis pecados, mis manchas, mi ir por de libre, mi falta de caridad hacia los demás, mi falta de confianza en su amor y misericordia. Pero también soy consciente de que el Señor sabe de mis miserias y las hace suyas, y las acepta porque es plenamente conocedor de la necesidad que tengo de Él. Y siento la gracia de comulgar cada día, apoyado como estoy por la gran misericordia de Dios, una misericordia paternal que es capaz de acogerme amorosamente para tratar la enfermedad de mi corazón, mi debilidad y mi pequeñez. Y cuando comulgo, lo hago además con las personas que amo, pero también con aquellas que no me quieren bien o las que yo he hecho daño, porque la misericordia de Dios reposa en el amor y tiene en la Eucaristía su máxima expresión. Señor, inclino mi cabeza ante ti con el corazón contrito pero lleno de gozo, para exclamarte con alegría: gracias por el misterio de la Eucaristía que instituiste para quedarte entre nosotros como el amor más grande. No quiero desaprovechar, Señor, este gran regalo que nos haces. No permitas, Señor, que ni mi cansancio, ni mis excusas, ni mis cosas me impidan recibirte cada día. Soy un hombre impuro, Señor, tú lo sabes. Pero este es el motivo por el que me postro ante ti, para que limpies mis pecados, me purifiques con tu cuerpo y con tu sangre, repleto de magulladuras y heridas por mis culpas. Me renueves con tu palabra y me santifiques con la luz de tu mirada. Señor, no soy digno de que entres en mi corazón porque he pecado contra ti, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amén. Qué linda oración para hacer antes de comulgar, ¿verdad? Pues eso es lo que decimos antes de comulgar. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra bastará para sanarme. Bueno, eso es lo que tenemos que decirle hoy al Señor. Que Dios le bendiga.